Nadie puede negar que durante lo cotidiano siempre estamos acompañados por nuestro diálogo interno, ¿sí? Nuestra expresión de pensamientos e ideas a través de un diálogo interno que está presente durante todo el tiempo y quizás muchas veces no le damos importancia. Cuando nos vinculamos, cuando tenemos que ir al trabajo, ¿sí? Cuando tenemos que encontrarnos con amigos, cuando tenemos que interactuar con nuestra familia. Y lo principal, cuando tenemos que iniciar un nuevo proyecto, un nuevo emprendimiento, cuando queremos lograr algo. Sin embargo, está comprobado científicamente que en un 90% de los casos, ese diálogo interno es totalmente negativo. O sea, tenemos internamente una vocecita a través de ideas, a través de pensamientos, a través de imágenes, que está comprobado en un 90% que es completamente negativo, a través de juicios, creencias, creencias limitantes, ideas, suposiciones. ¿Cuál es el peligro, el problema de esto? Y a través de este programa lo que voy a hacer es brindarte tips y claves justamente para que no seas preso o presa de esta problemática. Y tiene que ver con que el diálogo interno, y que muchas veces pasa desapercibido, es una música hipnótica. Es como una música que estás acostumbrado o acostumbrada, o que estamos acostumbrados a escuchar todo el tiempo, y esto lo enseña la programación neurolingüística, que el diálogo interno en realidad es un estado alterado. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a eso que quizás no nos damos cuenta. Y el problema de eso es que empezamos a distorsionar nuestra realidad. ¿Qué significa que empezamos a distorsionar nuestra realidad? Que como enseña la programación neurolingüística, el mapa no es el territorio, ¿sí? O sea, eso que percibimos y eso que muchas veces creemos, que tan fervientemente decimos es la realidad, ¿sí? En realidad es una distorsión en base a ese diálogo interno. Ahora, ¿puedes imaginarte entonces cómo sería subir una montaña con el peso cotidiano de tu diálogo interno? Y por la otra vía, ¿cómo sería subir una montaña nueva, en donde te encuentres con un nuevo paisaje, sin el peso de ese diálogo interno? Acompáñame en el programa de hoy, en donde, como te mencioné, vamos a estar recorriendo por qué el diálogo interno es una hipnosis condicionante y cómo podés empezar a través de tips y claves a hacer ese pasaje de la hipnosis condicionante del diálogo interno a la amplificación consciente. Como siempre te digo, recordá darle like a este video programa, comentarlo y compartirlo. ¿Compartirlo con quién? Con quien vos consideres que le pueda aportar esta temática, le pueda interesar, le pueda permitir ver paisajes mucho más amplios en una realidad donde muchas veces está llena de sombras. Habiendo realizado esta introducción, te doy la bienvenida a este nuevo videoprograma de Universo Fit. No nos afecta lo que nos sucede, sino aquello que nos decimos de eso que nos sucede. Epícteto. Esta frase me pareció una puerta de entrada para seguir avanzando respecto de la temática del programa de hoy. Te dije que el diálogo interno, que todo el tiempo, digamos, nos acompaña, está presente en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, y a través de eso es como, de alguna manera, empezamos a generar nuestra percepción. Sin embargo, el problema de esto es que, si en un 90% ese diálogo es negativo, ¿sí? A través de juicios, creencias, pues imagínate la realidad que se presenta ante tus ojos con ese diálogo, ¿sí? Ahora, es una hipnosis condicionante, ¿por qué? Porque es una música que estamos todo el tiempo acostumbrados. Y recordá que de acuerdo a tu estado interno, ¿sí? Tu estado mental, tu estado emocional, es como vas a percibir tu realidad.
¿Cómo nos hipnotiza muchas veces ese diálogo interno? Pues armando creencias sugestivas que lo que hacen es programar nuestra mente. O sea, armando toda una telaraña de eventos que muchas veces distorsionan lo que vemos y percibimos. Tan simple como eso. Es como escuchar una música que después lo que vas a ver no va a ser lo que, o vamos a decirlo así, no van a ser otras opciones de lo que vos creés que podrías ver, sino que simplemente vas a ver lo que ese diálogo interno condicionó. ¿Sí? Se descubrió que ese diálogo cotidiano, además de ser programado, como te dije, y te lo mencioné como una música, tiene un tono específico, tiene un ritmo, tiene una cadencia y lo principal, una repetición. O sea, todos los elementos que podrían llevarnos a estar en un estado, no le voy a decir alterado, ¿sí?, de conciencia, aunque en muchos casos lleva a eso, pero sí a un estado distorsionado de conciencia. Un estado que ya nos programa de antemano y pues imagínate que lo que va a venir después pues no va a ser muy conveniente. ¿Cómo podemos ver esto en un ejemplo que a cualquiera, digamos, le puede resonar? Cualquiera de nosotros nos puede resonar. Bueno, por ejemplo, si no te vacunas, tal cosa. Para evitar tal cosa, no hagas otra cosa. ¿Sí? No, para que no te pase esto, mejor no lo hagas. Cuanto más no salgas de tu casa, seguramente más protegido vas a estar. ¿Por qué esto sería una hipnosis condicionante? Bien, toda esta frase lo que muestran es una evidencia de todo lo contrario, ¿sí? Porque cuanto más, digamos, uno no sale de la casa, pues más desprotegido está, ¿sí? Porque no está en contacto con la naturaleza, no está en contacto con la luz del sol, no está en contacto con el aire, no está en contacto con los vínculos, o sea, todo lo contrario. Sin embargo, muchas veces, y obviamente sin juicio, uno cree lo que escucha cotidianamente en los medios, ¿sí? Ahora, esto, si yo lo escucho y lo analizo, por así decirlo, desde lo que tiene que ver con la hipnosis ericksoniana, es una construcción de patrones lingüísticos, que no es el tema de hoy, pero que es un universo en sí mismo, ¿sí? ¿Cuáles son esos patrones? ¿Qué son? ¿Y por qué son clave para construir tu realidad? ¿Sí? Sin embargo, eso es para otro videoprograma. Pero permitime decirte que muchas veces estamos programados, ¿sí?, a través de patrones lingüísticos. Recordemos la frase de uno de los hipnoterapeutas más habilidosos del siglo XX, quien fue Milton Erickson. Milton Erickson decía que yo hipnotizo a las personas para deshipnotizarlas del trance en el que están. ¿A qué se refería Milton Erickson con esa frase? A esto mismo que estamos viendo. ¿Cómo se forma el diálogo interno? Pues en nuestros primeros años de vida. Cuando ingresamos, ¿sí?, a este plano, por así decirlo, llamado tierra. Y una de las claves que estamos viendo es que si nuestras palabras, nuestro diálogo interno es como una música, pues entonces tiene un ritmo en particular, una cadencia y una estructura hipnótica. Te voy a pedir en este punto que dejes a un lado, ¿sí?, lo que te han enseñado o has escuchado respecto a la hipnosis. Para esto te recomiendo que veas la lista de reproducción de hipnosis y estados umbral de la mente, en donde vas a acceder a qué es realmente la hipnosis, ¿sí? A diferencia de lo que uno muchas veces ve en las películas, en las series, que en un 90% de los casos no tiene algo que ver con la hipnosis, ¿sí? O sea, la hipnosis de espectáculo queda a un lado, ¿sí? Entonces, estamos viendo que el diálogo interno tiene un ritmo, una cadencia, un tono, eso genera una especie de estado a nivel de conciencia, imagínate teniendo esa música todo el tiempo ahí. Bien, entonces, como enseña la sabiduría ancestral, ¿sí?, legada hace ya más de 35.000 años, lo similar cura lo similar. Ese diálogo interno no solamente
condiciona nuestros pensamientos, lo estamos viendo, sino que además impacta sobre nuestro estado emocional. Estamos todo el tiempo conversando con nosotros mismos. Entonces, ¿por qué lo similar cura lo similar? Porque si hay un diálogo interno que te esclaviza, que te condiciona, que te limita, esto muchas veces lo veo a través de la metodología de coaching creación consciente, en donde a través de la información que brinda la persona, puede descubrir un montón de información que estaba a nivel inconsciente. Y cuando eso aparece a la luz, pues es como que uno ve un escenario completamente diferente, huele otras brisas, siente otra cosa. ¿Por qué? Porque es como que salió de esa parte del espejismo. Por esto lo de lo similar cura lo similar. El diálogo interno no hay que eliminarlo, como muchas veces se menciona erróneamente. ¿Sí? No hay que taparlo, sino que lo que hay que hacer es justamente escucharlo. ¿Sí? Si estamos viendo que hay una herramienta que ya está en nosotros, que siembra creencias, patrones, esa voz interior tiene también un montón de recursos que vos podés potenciar. Recursos que quizás no recordás, que quizás no sabés que no sabés, pero están. ¿Sí? Están. Y ese diálogo interno lo podés utilizar como puente. Ahora, todo depende de donde vos pongas foco, ¿sí? Como siempre menciono, atencional y emocional. ¿Sí? Porque lo primero que hay que recordar es que una de las creencias más ramificadas que tenemos es que lo que nos dice el diálogo interno es verdad. Una de las creencias ramificadas que tenemos es que eso que estoy escuchando, ¿sí? Pasa que me levanto a la mañana y voy a ir al trabajo, uy, seguramente dije, uy, no hice tal tarea, uy, segura. Bueno, creemos que es verdad. Yo esto lo he experimentado un montón de veces. ¿Sí? Yo me acuerdo que hace muchos años, ¿sí? Muchos años, me acuerdo que siempre imaginaba lo peor de las situaciones. Lo peor. Pero después descubrí algo, que si imaginaba lo peor y lo hacía cada vez más grotesco, después no pasaba. Y después entendí que como era una especie de automatismo, dije, bueno, puedo ver qué sucede cuando lo utilizo a favor. Y la verdad que funciona, me ha funcionado y funciona muchas veces bastante bien. Así que si lo querés practicar, pues, y después contarme tu experiencia, bienvenido sea. Sí, acordate que la clave es que no creas eso que estás escuchando. ¿Sí? Porque muchas veces el error es que creemos que ese diálogo interno es verdad. Sin embargo, entonces, ¿cuál es la clave? El primer punto es reconocer tu diálogo interno. Es fundamental para, vamos a decirlo así, descubrir con lo que contás. ¿Sí? O sea, valga la redundancia, con lo que contás y con lo que te contás. Entonces, tomar distancia, tomar conciencia, reconocer ese diálogo interno. Y para eso hay que prestarle atención. El diálogo interno sería algo así como un perrito caprichoso que está todo el tiempo molestando, queriendo llamar la atención, pero desde el momento en que uno dice, bueno, a ver, pará, ¿qué querés? ¿Querés jugar? ¿Querés comer? Vení, vamos a pasear. Ahí sucede algo. Y acá te invito a que, como siempre te digo, no creas en algo de lo que te comparto, sino que lo experimentes. Por eso es clave que tomes distancia, escuches tu diálogo interno, descubras los mensajes que tiene ese diálogo interno para vos. Esto es fundamental. ¿Sí? Si tenés en cuenta a esa mascota que es el diálogo interno, algo va a suceder. Y la clave para que accedas a esto es que la observación y la constancia es fundamental. Muchas veces, ni siquiera paradójicamente, no tomamos en cuenta lo que nos decimos, pero creemos que aquello que nos decimos es verdad. Entonces ahí eso se transforma en una trampa. Entonces, si querés activar
y desarrollar, como siempre te menciono, el mindset creador, ¿sí? Ese estado creador de realidad, ¿sí? Ese estado creador consciente es clave que calibres y potencies ese diálogo. Es clave que calibres y potencies ese diálogo. ¿Cómo? Pues, como te mencioné, tomando conciencia, tomando distancia, no creyéndote lo que te decís, ¿sí? Y dándote cuenta que si ese diálogo te limita, en ese mismo diálogo podés encontrar las claves para potenciarte, para descubrir, reconocer tus recursos, habilidades que las tenés, quizás las has olvidado, pero las tenés. Eso te lo puedo confirmar, incluso sin que nos conozcamos personalmente, al momento. Entonces, poniendo en práctica todos estos tips y todas estas claves, ahí, punto suspensivo, tú me dirás qué es lo que sucede. Porque como te digo, la maquinaria ya está funcionando. Entonces, aprendamos cómo funciona. Con esto concluyo el videoprograma de hoy, haciéndote la siguiente pregunta, si gustás respondértela, para que te acompañe esa respuesta, para que tomes conciencia de ese diálogo interno. ¿Cómo te hablas cotidianamente? ¿Cómo te hablas cotidianamente? ¿Con qué eventos o experiencias conectaste cuando casualmente tu diálogo interno cambió o tomaste conciencia de ese diálogo interno? Son preguntas para que te acompañen, si gustas las respondas, y obviamente, como siempre te digo, deja aquí mismo y compartí aquí mismo tus comentarios en este mismo video, compartiéndome tus experiencias, tus anécdotas, las respuestas a esas preguntas, y si querés, como siempre te digo, que siga profundizando aún más en este tema o en otros temas relacionados también, podés mencionármelo aquí mismo. Una vez más, muchísimas gracias por estar aquí. Te saludo nuevamente y nos encontramos, como siempre te digo, en un nuevo videoprograma de Universo Fit.